Vamos a pensar en el tema más delicado. Cuando yo tenía 18 años, me llamaron para el ejército. En Argentina el ejército era obligación. Cuando llego al ejército, y por supuesto yo tenía varios años que ya no vivía en mi casa, entonces no era lo más dócil que digamos. Me gustaba hacer mi propia vida. ¿A quién no? Entonces de golpe llego al ejército y me dicen, el soldado no piensa, el soldado ejecuta. No, ¿cómo que el soldado no piensa? No. Acá se hace lo que yo digo. A mí no me gusta eso. Sí, pero acá se va a hacer lo que yo digo. Mi jefe era un sargento, chiquitito así, bueno, más o menos. Con voz de flauta. Pero cada vez que yo le desobedecía, en el ejército dice me hacía bailar, o sea, me hacía hacer ejercicios, o me metía de preso 24 horas. ¿Por qué? Por desobediente. Y la mayoría de las veces me pedía cosas que son ilógicas. Por ejemplo, que esté despierto 24 horas parado con un fusil. ¿Tiene lógica? No, ¿por qué? Porque nadie aguanta 24 horas. Con el tiempo, uno se va acostumbrando que si no obedece, no disfruta. Bueno, pensando en eso, con Dios es igual. Si no obedezco, no disfruto. Y muchas de las cosas que Dios nos pide son ilógicas, son antinaturales. Pensemos, hijos, sométanse a sus padres. ¿Quién vio un niño obediente por naturaleza? Yo no. ¿Quién vio o quién tiene adolescentes que se levanten a la mañana y digan, papá, mamá, acá estoy para adorarte, servirte y amarte? No. ¿Por qué? Porque no valoramos a nuestros padres hasta que no están. Esposas sean sumisas a sus esposos. Lo acabamos de ver. Una se mandó al frente sola, en mi casa mando yo. ¿Por qué? Porque por naturaleza no queremos obedecer. Y yo creo que no queremos obedecer porque no entendemos la que es la obediencia. Y que de hecho la obediencia me conviene. ¿Por qué? Porque vivo mejor. Desde el momento que aprendí a obedecer, y me refiero al ejército, pasé un tiempo excelente. Después tocó momentos difíciles, pero era por la situación de la guerra, de Malvinas. Pero yo pasé un tiempo excelente. ¿Por qué? Porque aprendí a hacer lo que me pedían, sin discutir. ¿Saben? Todos nosotros somos líderes. Y no hay discusión. Todos los que estamos acá somos líderes. A veces se cree que un líder es aquel que ocupa un cierto lugar. No, el liderazgo es una función que todos cumplimos. Por consecuencia, todos influenciamos y somos influenciados. Pero ¿cuál es la característica que un líder tiene que tener? Ser un buen seguidor. Si no es un buen seguidor, nunca será un buen siervo. Ahora, para ser un buen seguidor y ser un buen siervo, tiene que ser sumiso. ¿Y todos aquí somos hijos de Dios? No lo sé. Solo usted sabe si es hijo de Dios. Pero como hijos necesitamos aprender lo que es obediencia. Entonces, vamos a pensar en qué es la obediencia y por qué tengo que ser obediente. Vamos juntos a 1 Juan capítulo 2, versículo 3. 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Definitivamente no se está refiriendo a los 10 mandamientos, no se está refiriendo a las tablas de Moisés. Si ustedes miran un poquito el contexto anterior, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo anterior dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Está hablando de tener común unión con Dios. Definitivamente Dios no quiere que peque, ni que usted tampoco peque. Por eso puso un abogado. ¿A quién? A Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados,
O sea, es el que ocupó nuestro lugar, y no solamente el nuestro, sino el de todo aquel que cree en Él. Y ahí es donde después dice que tenemos que guardar sus mandamientos. La palabra guardar la podemos comparar con la palabra sabiduría. ¿Qué es un sabio? Un sabio es aquel que practica lo que sabe. Miren qué fácil. Yo aprendo esto, lo pongo en práctica. Entonces, ¿cómo podemos pensar en este versículo? Bueno, si alguno conoce algo, póngalo en práctica. De hecho, cuando pensamos en los mandamientos, siempre decimos 10 mandamientos. No, ustedes saben perfectamente que son 613 y que ninguna persona podía cumplirlos, por eso vino Cristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos más, pero hay una manera de guardarlos. Este pasaje dice: en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, hay una palabra clave aquí. La palabra es conocer. Mucha gente habla de Dios, pero no todos le conocen. Por ejemplo, vos sos Omar, ¿verdad que sí? ¿Nos conocemos? No. Lo he saludado, sé que tiene como un mes de estar viniendo a la iglesia, he orado por él, ¿lo conozco? No tengo ni idea quién es, ¿verdad que no? ¿Sabés dónde vivo? ¿Estuviste en mi casa? ¿Compartimos una comida juntos? No. Entonces no nos conocemos. Sin embargo, nosotros decimos: ¡oh, Omar, qué gusto verte, encantado de conocernos! No. La palabra conocer habla de intimidad. Y cuando pensamos en la salvación, el apóstol Juan se toma muy en serio eso. Y en Juan 17:3 dice: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Conocer, tener intimidad. Una persona que tiene intimidad con Dios es porque le conoce. El conocimiento de Dios me va a llevar a amarle y a comprometerme en vivir de acuerdo a cómo le voy conociendo. Cuando tenemos varios años de casado, solamente mirando no sabemos lo que estamos pensando. Cuando pasas mucho tiempo con una persona, sabes lo que está pensando. Bueno, por eso, ¿quién puede disfrutar de guardar tus mandamientos? El que le conoce. La salvación es conocerle, y el conocimiento continúa durante toda la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, a fin de conocerle. Conocerle, sí, a fin de tener intimidad y ser participantes. Vamos a San Juan capítulo 14. Un pasaje muy interesante, muy mal enseñado desde mi punto de vista muchas veces, porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces resulta que usted no ama a Dios porque usted no se viste como un cristiano, no actúa como un cristiano. ¿Y cómo se tiene que vestir un cristiano? ¿Cómo tiene que actuar un cristiano? La Biblia es claro que lo dice, pero cuidado, porque si me tengo que vestir como un cristiano de acuerdo a la Biblia, me voy a poner una túnica, porque en esa época se usaba túnica. ¿Qué tal me quedaría una falda? Hoy me vestiría del oro, por eso estoy de verde. Pero ¿cómo me quedaría una falda? No me quedaría, porque no estamos en la época. No se refiere a cómo me visto, o sea, no es lo externo, es lo interno. El cristianismo no es lo que la gente ve, el cristianismo es lo que yo soy en comunión con Dios. Por eso se le llamó cristianos por primera vez, porque la gente los veía y veía a Jesús. Entonces, pensando en este capítulo, muy interesante, donde empieza hablando de que no se tiene que turbar nuestro corazón, de que tenemos que confiar y demás, dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también, ¿qué dice? Hará. Él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en... ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que cuando tenemos comunión con Dios, podemos hacer lo que Él hizo. ¿A qué obra mayor se refiere? A predicar el Evangelio y que la gente nazca de nuevo. Este capítulo mal interpretado, usado por algunas denominaciones, hablan de sanidad, milagros. ¿Qué mayor milagro que una persona que pasa de muerte a vida? Pero la única manera de poder poner en práctica esto es que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios por igual, no hay jerarquía. Pero es el Consolador, le ponen ese nombre. Es el Espíritu de verdad, es otro de los nombres. Está conmigo y está en mí. ¿Cuál es la diferencia de lo que dice aquí a cuando los apóstoles estaban caminando con el Señor por Galilea? Lo tenían al lado, pero todavía no había ascendido al cielo para que descienda el Espíritu Santo sobre la vida de todos los que creen en Él. Hoy Él vive en mí, y es una verdad, porque vive en mí, y si ustedes miran bien el versículo, dice, estará con vosotros y estará en vosotros, la última parte del capítulo 17. Y después el versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando pienso en obediencia, ¿qué es la obediencia? Bueno, yo sé que la presentación se ve chiquita, pero obediencia es hacer la voluntad de Dios de todo corazón. De nada sirve, voy a hacer tu voluntad, Señor, pero qué sacrificio. No es un sacrificio. El hacer tu voluntad me agradó, dijo Jesús, y Él vive en mí. Caminar como Él caminó es camino al éxito, porque miro para atrás y veo que la vida valió la pena. Entonces, lo hago de todo corazón. ¿Qué tengo que hacer de todo corazón? Vamos a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo como en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. ¿Qué dice? Todo es un absoluto. Todo lo que hago, doy gracias. ¿Qué problema? ¿Puedo dar gracias por todo lo que hago? A veces no, porque es pecado. ¿Puedo dar gracias porque no amo a una persona? ¿Puedo dar gracias porque me eché una mentira? ¿Puedo dar gracias porque no pagué un impuesto? Y usted sabe, póngale el nombre del pecado que quiera. Cuando dice dar gracias por todo, es por todo lo que Dios haría. Y continúa en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es hacerlo de corazón? Es poner mi corazón dispuesto. Qué lindo ejemplo del Señor Jesús. Estaba en el huerto de Getsemaní y dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad. Y puso todo su corazón y siguió caminando. Y enfrentó la cruz.
y venció la muerte y resucitó, pero lo hizo de todo corazón. Y yo tengo que hacer lo mismo. Así que la voluntad de Dios se hace de todo corazón, o nunca la voy a disfrutar. La voluntad de Dios no es algo obligado. Es buena, es agradable, es perfecta. A veces no me gusta, a veces puedo pensar, Señor, ¿podés esquivar esto? Pero Dios dice... Yo justamente coloqué hoy en el grupo de la iglesia el autor de un himno que nació enfermito, creció, fue pastor un tiempo, pero escribió una canción y Dios lo sostuvo hasta el último día de su vida. Y lo podemos recordar, ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Ahora, hacer la voluntad de Dios no es, ya sabemos, es hacerlo de todo corazón, pero no es servir a Dios bajo mi criterio, bajo austeridad o bajo legalismo. ¿Saben que mucha gente sirve a Dios bajo su criterio? No, es que yo creo que esto es así. La verdad, lo que usted crea o lo que yo crea, si no está en la palabra de Dios y bien interpretado, no tiene sentido. No sirvo a Dios bajo mi criterio. Definitivamente, cada iglesia local tiene algunas cosas que no son estrictamente bíblicas, pero tampoco son pecado, como por ejemplo nosotros que decimos el que participa de la cena tiene que ser miembro de la iglesia. ¿Qué es lo primero que surge en su corazón? Usted no me lo va a decir, pero yo sí. Ah, no, pero yo en la otra iglesia participaba de la cena y no me exigían eso. Es que la Biblia no dice eso. ¿Y por qué no se quedó en la otra iglesia? Simple, si tu corazón no está aquí, tu corazón no está en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo también tengo que tener un sentido de pertenencia. Ahora, bajo mi criterio, no, pero yo voy a tener austeridad, yo soy legalista. Y legalista no es la forma que me he visto. Legalista es tratar de servir a Dios con mis propias fuerzas y no entendiendo que soy el canal por el cual Dios quiere trabajar. Legalista es pensar que te vas a santificar por medio de la cena. Ay, sí, yo voy a... Una vez, despertame a tu amigo, una vez alguien me dice, pero ustedes participan de la cena del Señor todos los domingos. Sí. Ay, no, pero qué problema, hay que estar muy bien con Dios toda la semana. ¿Qué? Y claro, por supuesto. Pero esa persona creía que únicamente hay que estar bien para participar de la cena. No, hay que estar bien siempre. Entonces, sabemos lo que es hacerlo de todo corazón. Sabemos lo que no es. No es a mi manera, o sea, bajo mi criterio, no es austeridad, no es legalismo. Y otra vez, legalismo no es como me visto. Ah, pero qué legalista, mirá cómo se pone corbata, saco. No. Es querer servir a Dios bajo mis propias fuerzas. Hacer las cosas porque sé cómo se hacen fuera de la comunión con Dios. Yo no tengo ninguna duda que varios de ustedes, yo podría en este momento decirle, mira, ¿no puedes pararte y predicar? Por supuesto, lo he hecho muchas veces. Este es el problema. Que como ya lo hicimos, creemos que podemos hacerlo. Para que yo pueda enseñar, tengo que estudiar. Pero si yo ya estudié, sí, pero si no estudio, no crezco. Yo no estudio para tener conocimiento, estudio para conocer al Señor. Entonces, ¿y por qué? Ya sabemos el qué, ahora el por qué. Bueno, porque el amor de Dios es confiable. El amor de Dios tiene que tomar nuestro corazón y contenerlo de tal manera que dice, sí, te amo, Señor. Me levanto a la mañana y ¿qué disfruto? Que nuevas son cada mañana su misericordia. Y me levanto abrazado por su amor. Porque en el momento que no conocía a Cristo, Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo pecador, muere por mí. Pero hoy, que ya soy su hijo, el amor de Dios
se manifiesta perfectamente. Y en palabras del apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, dice, para que conozcamos el amor de Dios en toda su plenitud. ¿Cuándo? Cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones. ¿Qué es la palabra habitar? Moverse con libertad. ¿Se mueve con libertad Dios en su vida? Porque es su huésped. Ahora, el amor de Dios es confiable, por supuesto, y en más de una oportunidad no solo es confiable, sino que es un amor consolador. Estoy pasando un problema y el Dios de toda consolación trae el consuelo que necesito. ¿Para qué? Para que yo también pueda consolar a otros, porque siempre es unos a otros, porque somos el cuerpo. Así que ese amor de Dios confiable es el amor que me consuela. ¿Y saben qué más? Es el amor que me conforta. Acuérdense, Filemón, para que sean confortados vuestros corazones. Cuando yo soy consolado, puedo confortar a otra persona para que esté bien. Y cuando hablo de confortar, hablo de refrigerar un corazón, de ponerlo bien. Cada vez que venimos un domingo, hay dos formas. Hay algunas iglesias que yo llego el domingo y cuando salgo me duele todo de cómo predicó el pastor a los gritos y cómo insultó a la gente castigándola. La otra manera es cómo me enfrentó Dios con la Biblia. Porque el que tiene que confrontar su corazón no es el predicador, es Dios. Usted sabe el pecado que tiene y cuál es su pecado favorito y con qué lucha. Pero el amor de Dios confiable, el amor de Dios que consuela, el amor de Dios que conforta, también hace algo más. ¿Sabe qué hace? Confronta. ¿Estás haciendo esto? La Biblia dice esto. Por eso es tan importante tener un tiempo de comunión con Dios diario. En segundo lugar, porque el amor de Dios comprueba mi amor por Él. Es fácil decir te amo Dios y es fácil cantar te amo Dios. Pero cuando amas a alguien, ¿qué haces por esa persona? Todo. El amor exige compromiso. Si yo digo que amo a Dios y me siento amado por Dios, definitivamente voy a caminar como Él caminó. ¿Y saben por qué? Simplemente voy a obedecer porque Dios lo demanda. Punto. Así como empecé contando en el ejército, mi sargento me decía que tenía que obedecer. ¿Y por qué? Porque yo lo digo, me dijo. ¿Porque usted lo dice? Sí. Bueno, Dios dijo que tengo que obedecerle. Y piensen en esto. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Bueno, en primer lugar debo conocer sus mandamientos. Si yo no conozco sus mandamientos, ¿cómo voy a obedecer? Si yo no sé que está prohibido pasar un semáforo en rojo porque no leí la ley, donde no hay ley, no hay pecado, porque no puedo transgredir. Pero qué interesante, porque ninguno de nosotros podemos decir, los que tenemos licencia de conducir, si nos para la policía de tránsito y yo voy a 130 kilómetros de velocidad, yo no sabía, perdón, y el cartel que está ahí que dice 80, no puedo ser ignorante de la ley. Tengo que cumplir la ley. Por eso es importante conocer. Y acompáñenme a 1 Timoteo. Perdón, 2 Timoteo, capítulo 3. Hablando del apóstol Pablo, les dicen de que tenía que tener la escritura que había conocido desde la niñez. Y entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Yo no puedo enseñarle lo que Dios no le enseñe. Yo puedo pararme aquí y dar un hermoso discurso, pero si usted no tiene el corazón dispuesto, usted nunca va a aprender. Porque es la escritura
es la palabra de Dios. De hecho, cuando empieza dice, toda la Escritura es inspirada, soplada por el Espíritu Santo de Dios para enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que dice que recibió a Jesús, pero pasa el tiempo y siempre anda igual. Ay, pero pastor, fíjese, viene el legalista, ¿no? El acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El Satanás. Bueno, más de uno hace el trabajo de Satanás. Pastor, ¿viera qué? Ahora viene y dice, esta persona no cambia. ¿Dónde está el diagnóstico? No leyó la Biblia. Hace tiempo atendimos a una persona que estaba pasando una depresión brutal. Líder en una iglesia. Ya había pasado por el psicólogo, pagándole, pero entonces me llaman si yo lo podía atender. Con mucho gusto la puedo atender. Como era una mujer, le pedí a mi esposa que esté conmigo. Servía en la escuela dominical. Cantaba en el coro. Llegaba temprano. Estaba como el carrito de hospital, metido por todos lados. Y estaba en depresión. ¿Cuál sería el diagnóstico? Estaba sirviendo. No tenía comunión con Dios. Digo, ¿cada cuánto lees la Biblia? Es que no tengo tiempo. Porque leo el cuadernito para preparar las clases para los niños. Sí, lee ese cuadernito, pero ese cuadernito no es la Biblia. Y Dios me llamó a tener comunión, no actividad. La actividad es la consecuencia. Y qué interesante, porque después de todo un proceso de enseñarle a enamorarse del Señor y empezó a leer la Biblia, hoy su vida es diferente. ¿Por qué? Porque ya no es pura actividad. Entendió que necesitaba tener intimidad con Dios. Ahora, es útil para enseñar, es útil para redarguir, que significa convencer. Si usted tiene lucha con algo, el único que puede cambiar y convencer su corazón, por eso dije que el amor de Dios conforta, es Dios. Lo convence, pero ¿qué va a utilizar? Su palabra, no hay otra cosa. Por eso insisto tanto. Sí, claro, lean devocionales y escuchen devocionales, pero nada reemplaza su lectura bíblica. Lo demás es comida vomitada, hecha por otros y para otros. Es lo que Dios le habló a esa persona. Ahora, cuando Dios me convence, entonces me va a corregir. O sea, me va a poner en el camino donde tengo que estar y voy a terminar estando preparado para toda buena obra. Por eso es la importancia de conocer los mandamientos de Dios. En palabras más fáciles, conocer al Señor, conocer al Señor. Cuando conozco al Señor, empiezo a confiar. ¿Y en qué confío? Confío en su poder. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos poder. Y ese poder es la bendita persona del Espíritu Santo de Dios. Ese es poder. Que vive en mí y trabaja a través mío. Entonces, conozco, confío, ¿y saben cómo termino? Deleitándome en Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que haya momentos que no entienda, pero sé que Dios me da todo lo que yo necesito. Quizás no todo lo que yo quiero, pero todo lo que necesito. Y en alguna oportunidad me da hasta lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque si es su voluntad lo voy a tener. Así que me tengo que deleitar en Dios. Entender que necesito ser sincero y caer a su presencia y decirle, Señor, hay cosas que no entiendo, pero te necesito. Y obviamente vamos a continuar, pero preste atención. El secreto de una vida cristiana que tiene propósito y es fructífera resulta de la obediencia a la palabra de Dios y la acción motivadora del Espíritu Santo. El secreto de una vida cristiana que tiene propósito y es fructífera resulta de la obediencia a la palabra de Dios y la acción motivadora del Espíritu Santo. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si un hombre conoce al Señor, tiene que ser obediente, porque si no le obedecemos es porque no le conocemos. Y no me refiero solamente a la salvación, porque hay personas salvas que no son obedientes. Me refiero al conocimiento diario del Salvador. ¿Puede orar ahí en su corazón?